Hola amigos, qué placer poder encontrarnos nuevamente en este momento tan especial para estudiar la palabra de Dios y para iniciar el seminario con una temática que será muy importante y tiene mucho que ver con la existencia del hombre sobre este planeta. Que Dios pueda bendecirnos, que Dios pueda dirigirnos y podamos disfrutar de toda la programación. También al final daremos varios anuncios que tienen que ver con lo que va a funcionar este seminario, cómo va a funcionar. El tema de hoy es predicción de la historia humana. Solo Dios puede predecir la historia. Y eso es claro, lo encontramos en diferentes lugares. El profeta Isaías dice, soy yo el único que puedo predecir la historia. Mirad hacia atrás, contemplad a través de los milenios cómo todo lo que las Sagradas Escrituras dicen fueron inspiradas por los profetas y por supuesto se cumplió todo. Y leemos a continuación lo siguiente, que realmente nos ayuda mucho. El diagrama que estamos viendo aquí, ¿verdad?, en la pantalla es un diagrama profético. El Edén del pasado, el Edén restaurado y la verdad, lealtad a Dios. O sea, la verdad que se mantuvo siempre a pesar que el pecado entró, como vemos allí, ¿verdad? Sin embargo, el Señor, gracias a la cruz del Calvario y el poder de Dios, el Señor tuvo hijos fieles a través de los milenios hasta cuando lleguemos a la eternidad. En esto consiste el gran plan de salvación. Nunca deberíamos olvidarnos de esta profunda realidad para estudiar la palabra de Dios. Allí en el Salmo 113, el verso 17, son los textos más hermosos que nos hablan de esto. Leamos. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. En realidad es un texto maravilloso. ¿Por qué? El salmista dice allí con toda nitidez, la misericordia de Jehová es desde la eternidad y ¿hasta cuándo? Hasta la eternidad que se restaurará nuevamente. Dios es un Dios de amor. Cristo murió en la cruz del Calvario y cuando decimos Cristo es el autor de la vida, el que creó nuestro mundo y más que nuestro mundo, el que creó el universo, Él fue el encargado de crear el universo. Vino a este mundo porque la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. No tendría sentido de que hablemos de una eternidad, ¿verdad?, o que Dios existe para siempre y que Cristo murió en la cruz del Calvario sin el texto que estamos leyendo. Es el centro del plan de salvación. El Señor quiere que vivamos con Él para siempre. Ahora, la profecía de hoy, que es una profecía muy grande, dice lo siguiente allí, Jesús dijo, estando en San Juan, el texto está en San Juan 14, 29 y dice así. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Jesús estaba terminando su ministerio aquí en la tierra y le dijo a los discípulos, lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. O sea, una de las razones por las cuales Dios dio la profecía es para que nuestra fe se afiance y podamos entender de que no estamos solos, de que no estamos sin rumbo, sino que realmente tenemos una eternidad. Y yo quiero aclarar algo, el seminario, el único objetivo que tiene, no es aquí una religión, tiene que ver exclusivamente con ¿qué? Con escudriñar la palabra de Dios, entender la única verdad que va desde una eternidad a la otra. Y Jesús dice, os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Qué admirable es nuestro amado Salvador. Bueno, considerando ahora la historia, ¿saben? Hay algo que en la pantalla tenemos que notar. Considerando la historia, tuvo ciclos y cada imperio, porque hubo imperio, hay 4 imperios mundiales que vamos a ver, muy grandes y que realmente tuvieron un ciclo normal, todos serios. Veamos allí un poquitito, ¿verdad? Desarrollo, apogeo, caída. Ese es el ciclo de todo imperio. Por ejemplo, consideremos a Babilonia, que estamos viendo allí. Desde el 605, el imperio neobabilónico, hasta el 539, cuando cae Babilonia, ¿verdad?, en una sola noche, como en instantes más mencionaremos. Bajo Medo-Persia. En realidad, Ciro, el persa, junto con los medos y los persas, vinieron, rodearon la ciudad y cayó. Así fue. En el 539 hasta el 331, pero también Medo-Persia tuvo su época de desarrollo. Creció hasta llegar al apogeo y su caída, ¿verdad?, no habría de durar para siempre. Ese imperio se terminó, como el de Babilonia. El rey de Babilonia creía que realmente él iba a durar para siempre. No, no era así las cosas. Y Dios predijo todo esto. Por eso, Grecia, tenemos exactamente lo mismo. El desarrollo
el apogeo, la caída del imperio griego, ¿verdad? Para surgir el cuarto imperio universal que fue Roma. Esa Roma gigantesca, férrea, fuerte, ¿verdad? Que parecía que no iba a terminar. Sin embargo, también tuvo ese periodo que tiene a cabo, ciclos de todo imperio. El desarrollo, ¿verdad? El apogeo del imperio, ¿verdad? Y la caída también romana bajo las 10 tribus del norte de Europa. Pero eso veremos. En el capítulo 2 de Daniel encontramos una explicación. ¿Por qué a partir de Roma nunca más hubo un imperio universal? Esto es lo que tenemos que saber y lo que tenemos que entender. Dios predice los acontecimientos para que nos vaya bien, para que nosotros podamos sentirnos felices, para que podamos tener fe y confianza en Él, ¿verdad? Nunca más un imperio mundial, como dice allí. La profecía del profeta Daniel, que de paso Daniel fue llevado por nada menos que Nabucodonosor, en el tiempo de Nabucodonosor, allí el cautiverio en Babilonia, estuvo allí, por supuesto, con 1000 cosas que desde el punto de vista humano no podía hacer nada, pero Dios lo usó. ¿Por qué? Este gran profeta de Dios fue usado por el Señor porque él fue fiel y se mantuvo leal al Todopoderoso. Leemos en la palabra de Dios lo siguiente. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol Pedro habla con claridad. Es una antorcha la palabra de Dios, que alumbra en un mundo oscuro, un mundo de tinieblas, un mundo lleno de oscuridad, ¿verdad? Y ahora encontramos ya el momento, ¿saben? Nabucodonosor tuvo una visión, un sueño, como dice allí en capítulo 2 del libro de Daniel. Era una visión, Dios le mostró a ese monarca porque él se creía tan grande que su imperio iba a permanecer para siempre. Y entonces Daniel es escogido entre todos los demás sabios que había allí porque realmente en él había más sabiduría. Y saben, Dios le reveló a Daniel porque Daniel mismo lo aclara con toda nitidez. Sin Dios, Daniel le dice a Nabucodonosor, no hay nada que hacerle. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Allí Daniel aclara que solo Dios tiene ese poder y esa facultad. Leamos. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Bueno, en realidad él tenía un montón de magos, de astrólogos, de adivinos allí que estaban en la corte. Se enfureció, los quiso matar a todos porque nadie podía adivinar lo que él había soñado o lo que le había visto en la visión. Pero Daniel pidió clemencia, tiempo para buscar a Dios. El rey se lo dio y por supuesto, ahora el Señor fue el que reveló. O sea, nuestro Padre Celestial, el mismo que murió en la cruz del Calvario, fue el que reveló esta enorme profecía que vemos allí. Pero vamos a leer un poquitito ahora lo que dice la palabra de Dios. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Él vio una imagen. Y ustedes notaron que la imagen, si vemos en la pantalla, tiene la cabeza de un metal, ya veremos enseguida, el pecho de otro, el vientre de otro, las piernas de otro, y aquí hay una rara mezcla, ¿verdad? Y una piedra que cae. En realidad, eso es lo que lo espantó al monarca. Quedó estupefacto cuando ahora se va a la visión. Dios usó esto para que aún Nabucodonosor se convirtiera y para que nosotros hoy podamos tener fe. Narra la historia humana desde el imperio neobabilónico hasta cuando lleguemos al fin de la trayectoria de este mundo. Y continuemos leyendo. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Bueno, aquí ya recalca, ¿verdad? La cabeza de la imagen era de oro, puro, dice. El pecho de plata, el vientre de bronce, como allí dice la palabra de Dios. Continuamos leyendo el verso 33. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Rarísimo, ¿verdad? Sus piernas, dice, eran de hierro, de acero. Y aquí
Luego continúa diciendo, pero los pies eran de una rara mezcla. ¿Se puede mezclar el hierro y el barro? No, pero así aparece en la visión. O sea, arcilla y acero. Y eso allí ve algo que vamos a entender ahora más de cerca cuando leamos en la palabra de Dios. Entonces allí, ¿qué dice? Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y lo desmenuzó. O sea, claro lo que está diciendo allí la palabra de Dios. Y vamos a hacer de nuevo, porque en realidad allí hubo una imagen un poquitito muy débil, algo pasó, ¿verdad? Se movió alguna cosita, así son las cosas de la electrónica. Bueno, pero vemos allí, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen en sus pies, de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Los convirtió en polvo simplemente. Es lo que vamos a ver allí en Daniel capítulo 2, el verso 35. Y vemos ahí la imagen cayendo, ¿verdad? Ya porque esa piedra que Daniel estaba revelando a Nabucodonosor cayó de esa forma y él vio. Y dice lo siguiente. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. O sea, allí quedó impresionado. Yo imagino el rostro de Nabucodonosor mientras observaba esa escena. Daniel le estaba narrando con claridad lo que él había visto en la visión. Ahora su corazón estaba abierto completamente. Se dio cuenta que Daniel era guiado por un Dios superior que lo que él tenía, ¿verdad? Porque él era pagano. Se dio cuenta que los sabios nada podían hacer. Y ahora impresionado escucha, pero saben, Daniel podría haberse retirado y decirle simplemente, bueno, la cabeza significa esto, el pecho de plata tal, el vientre de bronce tal significa tal cosa más, en las piernas de hierro esto otro y la piedra tal cosa. Pero las cosas de Dios no son, amigos, así. Hay millones y millones de iglesias en el mundo que enseñan cualquier cosa y cada uno dice lo que le parece. Este seminario no será de esta manera, sino que habremos de decir con claridad lo que Dios dice en su palabra. Nada se dirá porque sí, ¿verdad? Leamos el texto que sigue. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Sin duda que ahora Nabucodonosor estaba ansioso. Quería saber lo que significaba eso. Quería saber lo que realmente Dios le había mostrado en esa visión. Entonces escucha, Daniel le dice, sabes, ahora vamos a dar la interpretación que Dios me dio. Vas a escuchar esto. Leamos. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Feliz se habrá sentido Nabucodonosor. Tú eres aquella cabeza de oro. O sea, el oro representaba el imperio de Babilonia. Era realmente un imperio en el cual había mucho oro, mucha riqueza, y entonces Nabucodonosor escucha, ¿verdad?, de labios del profeta, tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, ¿de dónde comienza a contarse la profecía? Desde el 605, el imperio neobabilónico, ¿verdad?, en adelante. Ahora empieza a hablar y la frase siguiente dice así, el texto 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Realmente hermoso lo que dice aquí, ¿verdad? Porque Dios va aclarando allí a Nabucodonosor y a nosotros hoy. Él nos hace entender realmente lo que es la historia humana, cómo Dios conoce todo desde el principio hasta el fin. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y claro, nunca Medo-Persia tuvo el esplendor que tuvo Babilonia, nunca más. Y los otros también tendrían sus muchas ventajas, pero no tendrían jamás el esplendor. Por eso los otros metales son inferiores. Notaron la plata, el bronce, también el acero, aunque tiene sus virtudes, pero nunca valen como el oro. De manera que ahora continúa diciendo el versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Bueno, y tú
y el cuarto reino será fuerte como hierro. Daniel es enfático allí. Será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, ¿qué pasaría? Desmenuzará y quebrantará todo. Sería un imperio tremendo y terrible, tal cual dice la palabra de Dios. Porque habría de pisotear cuanta cosa encontrase. Podemos leer todo en forma muy clara en el capítulo 2 que estamos estudiando del libro del profeta Daniel. De manera que continúa diciendo el profeta de Dios lo siguiente a continuación. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. A partir de Roma el mundo comienza a padecer de una crisis. Yo digo de una crisis, ¿por qué? Porque ustedes ven que hierro con arcilla mezclado la cosa no va, ¿verdad? No era algo fuerte como lo que se había visto antes de un solo metal. No habría más de un imperio universal, ya vamos a ver enseguida eso. Más aún, recalca, ¿verdad?, que habría de ser en parte fuerte y en parte frágil. Bueno, evidentemente así lo comprobó la historia. Babilonia pasó, Medo-Persia también, Grecia terminó, las filosofías continuaron, por supuesto, pero llegaron hasta Roma y Roma después de 644 años deja de existir bajo las 10 tribus del norte de Europa. Por eso en los dedos tenemos 10 pies, por eso el Señor lo dio como un ejemplo para que entendamos. No nos podemos equivocar. Es sencillo, pero el Señor nos enseña con sencillez. Para que entendamos realmente que hay un Dios en los cielos que dirige la historia humana. Por lo tanto, no temamos a las armas nucleares, no temamos tampoco a muchas cosas que los hombres dicen en este momento de mundo de confusión, desgracia y tristeza. De paso, en el seminario veremos cosas asombrosas en estos días. Ahora bien, el versículo 42 agrega: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Saben que a partir de Roma empiezan los países, se fragmenta en 10 primero Roma, ¿verdad? Y surge Europa, el mapa de Europa. Pero lo notable del caso es que había luchas como para volver otra vez a la fortaleza del hierro. Pero Dios decía, no va a volver más. Pero sin embargo las filosofías de Roma habrían de continuar hasta el fin de la historia humana. Hasta cuando el Señor intervenga, como vamos a ver enseguidita. Por eso recalca aquí el profeta, ¿verdad? Ahora, ¿se puede mezclar el hierro y el barro? No se puede. De manera que no olvidemos jamás esto. Y saben que hasta los ateos más grandes de la historia, nadie jamás ha podido realmente contradecir esta profecía sencilla, pero grandiosa y admirable, que abarca 2500 años de historia. Bien, leamos el verso 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Está clarito, ¿verdad? ¿Sabes, Nabucodonosor? Nunca más, a partir de ese cuarto imperio, nunca más habrá un imperio mundial. ¿Qué te parece? ¿Se cumplió o no se cumplió? Ya vimos, ¿verdad? El imperio romano dejó de existir hace mucho tiempo atrás. Bajo Roma murió nuestro amado Salvador. El sello romano fue colocado sobre la tumba de Jesús. Pero ¿saben? Cuando Roma termina, he aquí, nunca más surge ahora un imperio mundial. En realidad, el hierro, la fuerza y las filosofías romanas provenían de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, las anteriores, pero eran las filosofías de los imperios mundanales que habrían de llegar hasta el fin de la historia, hasta el día cuando Cristo regrese, como vamos a ver allí enseguida. Pero el barro representaba la fragilidad de las filosofías humanas. Y por otro lado, la imposibilidad de que se establezca otro imperio mundial. Los hombres lucharon, ya vamos a ver enseguida, una y otra vez de formas distintas. Nada lograron. Filosofías de los pueblos bárbaros, porque fueron las 10 tribus bárbaras que invadieron
por supuesto, en su orden, no tenemos tiempo ahí para mencionar todo esto, y terminó así el imperio más fuerte de este mundo. Vemos allí entonces, Babilonia, ¿desde qué año? Alicia, ayúdame. 605 al 539 antes de La Cristo. cabeza de oro, ¿y el pecho de qué? Bueno. Medo-Persia, de bien, plata. De plata, ¿verdad? Tal cual estamos estudiando, desde el 539 al 331 antes de Cristo. Vamos ahora al imperio representado por el bronce. Grecia, del 331 al 168 antes de Yo Cristo. podría hablar mucho acerca de historia hoy, pero saben que en realidad tendremos, cuando tengamos ahora la academia, y ya voy a anunciar cómo va a ser, vamos a poder aclarar un montón de cosas. Esto es la columna vertebral para que podamos entender y gozarnos en las cosas de Dios. Todo se cumplió matemáticamente. En el 168 cae Roma, ¿verdad? Surge ese imperio tan enorme que dura tanto, cae Grecia, surge Roma, ¿y qué pasa? Y entonces tenemos el imperio más largo, como las piernas son más largas que el resto del cuerpo. Tal cual decía la palabra de Dios. Ahora bien, Roma allí en el 168 hasta el 476 de la era cristiana, para que nos demos cuenta cómo la palabra de Dios se cumplió. ¿Verdad? Aquí está, acá está el cuerpo. ¿Qué les parece? La longitud, hasta en eso, ¿verdad? Ahora estaban los pies, pero eran muy raros los pies, es lo que realmente los reinos divididos. Nunca más habría un imperio mundial, eso es lo que decía la palabra de Dios. Allí tenemos el mapa de Europa, ¿verdad? Los visigodos, los francos, los burgundios, los alamanes, que de paso hoy somos nosotros muchos pueblos tornan el mundo, ¿verdad?, de esas tribus. Podemos identificarlas aún, pero no se unirán. Eso es lo que tenemos que recordar. Nunca más habría un imperio mundial, es lo que el Señor, el Todopoderoso, nos decía. Ahora bien, esas 10 tribus habrían de sembrar una confusión, porque fue así. Fue una confusión en esta tierra cada vez más y más y más, y al fin del tiempo sería tan grande la confusión, pero el poder y la filosofía romana llegaría hasta la venida de Cristo. Esto lo vamos a entender en otra gran profecía que va a la par de esta, que es enorme. Las filosofías de Roma llegarían hasta el fin, y saben que son filosofías que van contra Dios, contra el Todopoderoso, contra aquel que creó el universo. Ese es el drama, ¿verdad? Ahora bien, intentos de establecer el quinto imperio mundial. Y tenemos allí a Carlomagno del siglo, ¿verdad?, octavo y noveno. Bueno, por supuesto, un tremendo monarca. Hizo cosas asombrosas, sin embargo, no pudo lograr establecer una unidad como ya decía la profecía. Tenemos a Carlos V, en cuyo imperio no se ponía el sol. Así dice la historia, ¿verdad? Tan enorme era. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Se estableció ese quinto imperio? No. Todo terminó. Aunque su imperio llegaba hasta las Américas, no hubo nada que hacerle, ¿verdad? No hubo nada que establecer. Y vemos ahora Luis XIV. En realidad Luis XIV se esforzó muchísimo para establecer ese quinto imperio. Pero usó otra forma. Ese hombre, a los 4 años, yo digo ese hombre porque fue un monarca, por supuesto, un rey poderosísimo, en Francia se lo reconoce, y no solo en Francia, sino en la historia toda y en Europa, como el periodo de auge mayor del reino de Francia. Francia iluminó tanto, de tal forma, en el tiempo de este monarca, ¿verdad?, que aparece allí, Luis XIV, que era la luz, se lo llamó el imperio, se lo llamaba a él el rey del sol, se lo llamaba de esa manera, porque su forma de ser, las vestimentas lujosas de él, e inclusive las modas que tenía Francia, que llegan hasta el día de hoy, las impuso él. Comenzó a gobernar a los 4 años, gobernó 72 años, murió a los 76 años. ¿Qué les parece? ¿Pero estableció el imperio? ¿El quinto imperio? No, no lo estableció por más que luchó, ¿verdad? Napoleón Bonaparte. Ahora llegamos a una parte muy, muy particular y especial allí.
Un hombre que era pequeño de estatura. Bueno, en realidad no era tan pequeño, pero tenía unos 69 de altura. Y saben lo notable del caso es esto. Napoleón Bonaparte en realidad logró hacer cosas impresionantes. Él tenía su forma de ser un guerrero y más, luchó fuertemente contra las filosofías establecidas en el tiempo de Luis XIV. En realidad, él terminó con esa forma de hacer divisiones, diríamos, o sea, los que tenían la realeza se consideraban superiores completamente. Él trató de que todos fuesen más iguales. Iba avanzando y avanzando y arrasando con todo. Parecía que realmente iba a terminar con toda esta humanidad, pero saben, llegó el fin de su vida a los 51 años. Se terminó todo. Allí en cautivo en Santa Elena, Napoleón Bonaparte termina su existencia y por supuesto entonces surge ahora nada menos que Adolfo Hitler. Ahí no pensamos pensar demasiado. Este hombre que tuvo influencias hasta en la Primera Guerra Mundial y la Segunda también, porque en realidad la Segunda Guerra Mundial causó atrocidades en este mundo. Qué desgracia, amigos míos. Pensar la Primera Guerra Mundial del 1914 hasta 1918, la Segunda Guerra Mundial, ¿de qué años? Siglo pasado estoy hablando, por supuesto, ¿verdad? Desde 1939 hasta 1945. Furiosas batallas, el mundo entero estaba en lucha feroz. Murieron muchos millones de seres humanos. No voy a detenerme hoy porque cuando en la academia virtual hablemos más, vamos a entender mejor y podremos preguntar, ¿verdad?, acerca de algunas cosas, el porqué de todo esto. Alianzas humanas. En realidad, la Biblia decía algo. Vamos a leer algunas cositas interesantes allí. Porque decía allí que el barro y el hierro estarían juntas, ¿verdad? Tratarían de mezclarse, pero no había nada que hacer. La Biblia decía que se iban a mezclar por medio de alianzas humanas. Casamientos entre casas reales. Esto se cumplió literalmente. La primera alianza, 1815, leamos. Santa Alianza, Austria, Prusia y Rusia. Bueno, formaron la Santa Alianza, pero perduró un tiempo y terminó con todo. No cumplió la razón por la cual se establecía. De paso, los casamientos en casas reales. Llegó el momento en que en Europa había más de 100 parientes. Estaba totalmente unificada, de tal forma parecía que se iba a establecer el quinto a través de casamientos, ya que no podían de otra manera, sin embargo fracasó todo. De ninguna manera se estableció, ¿verdad? Vemos allí 1870. Sistema de estados europeos, 6 países. Pareció que realmente iba a ser el éxito total, que se iba a establecer, se iba a lograr de una vez por todas lo que tanto anhelaba el ser humano, volver otra vez a un imperio como había sido Roma o los anteriores, pero sobre todo Roma, que había sido tan fuerte y había durado tanto tiempo. Pero amigos míos, las cosas de Dios no fallan. Las cosas de Dios son admirables. El universo es eterno, mi apreciado amigo y hermano en Cristo Jesús. El universo es eterno porque Dios es eterno y Él lo creó. El mismo que murió en la cruz del Calvario, el que vino a rescatarnos a un mundo cuando nosotros nos descarriamos y nos perdimos, es aquel que guía la historia y nos guiará hasta cuando lleguemos a la patria celestial. ¿No es esto una maravilla? ¿No es maravilloso pensar en esto? Ya ahora, a la altura del tema, allí no se pudo hacer nada, ¿verdad? 1945 se establece la ONU, pero la ONU más bien es una figura, porque existe hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero hay fuerzas, Estados Unidos, Norteamérica, Rusia, y podríamos hablar hasta de China, etcétera. Cuando se les ocurre hacer algo, lo hacen y se terminó. Tiene voz de veto, inclusive. De manera que es una gran figura, nada más que eso. No hay un imperio, está todo dividido cada día. No se unirán. Esta frase resulta ser cada día más clara, más rotunda. Hay un Dios, el que te ama y que nos ama mucho, entrañablemente, digo yo. Él es nuestro creador, el que nos hizo. Por eso, Él murió por nosotros, para que un día podamos heredar la vida eterna y seamos salvos. Un nuevo orden mundial. ¿Han escuchado esas frases? Sí, claro que sí. Inclusive está en la página web que tiene perspectiva siglo XXI y allí aparece un montón de cosas acerca de ello. Pero saben, mis amigos,
ese nuevo orden mundial llegará a existir por breve tiempo, muy breve tiempo, eso lo explica el Apocalipsis, pero no es el tema de hoy. ¿Quieren saberlo? Vamos al seminario. Por eso es que tenemos que suscribirnos, démosles el clic necesario, hablemos por el teléfono que se está indicando en pantalla, todo lo que sea necesario, porque en realidad esta institución está destinada para que todos podamos estudiar en forma imparcial, realista, las cosas de Dios, no como los hombres la dicen, sino como el Todopoderoso nos enseña. Eso es lo que importa, eso es lo que interesa, ¿verdad? Pero ¿podrá el hombre establecerlo? Otra vez te hago la pregunta, como vemos en la pantalla. Amigos míos, yo creo que no, ¿verdad? La respuesta divina es muy, muy clara. Y vamos a leer acerca de ello, ¿verdad? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Aquí me voy a detener un poquitito más, aunque habrá tiempo en la academia para poder detenernos bastante, ¿verdad? Pero saben, es tan grande, y cuando digo la academia tenemos que tener las lecciones, porque si no tenemos las lecciones no vamos a poder realmente aprovechar la riqueza de este seminario. ¿Y saben de dónde proviene esa riqueza? Porque está en el escrito, está de la palabra de Dios. Allí está la riqueza de este seminario. Por eso es la solución para las naciones, es la esperanza de las naciones realmente, de las naciones que hoy se encuentran fatigadas por la desgracia del mal y por las tempestades aún de la naturaleza. Cosas horrendas están pasando sobre la tierra. Todos estamos viendo los televisores o escuchando en la radio, en todo lugar, o leyendo a través de internet, y sabemos lo que está pasando en este mundo, amigos míos. No es algo normal, es algo completamente anormal, pero tenemos que ver por qué es anormal. Eso es lo que interesa, ¿verdad? En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Qué notable, ¿verdad? Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá ¿por cuánto tiempo? Para siempre, dice aquí la palabra de Dios. Qué grande es poder entender estas cosas. Esa es la eternidad restaurada. Cuando Dios establezca o restablezca una eternidad que nosotros perdimos por causa del pecado y las desgracias de esta vida. Ahora, Daniel explica a Nabucodonosor, acordémonos que estamos hablando de allá al 605, vayamos para atrás, ¿no es cierto? Allí Daniel 2:45 dice: De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Qué te parece, mi apreciado amigo y hermano en Cristo Jesús? ¿Por qué digo así? Porque los cristianos a veces perdemos el alto privilegio de ser como hermanos en este mundo y de ayudarnos mutuamente. Esta debería ser nuestra filosofía. Es la filosofía que Cristo nos enseñó. Sean todos uno, dice allí, ¿verdad? El Señor dice claramente esto. Pero la unidad proviene cuando estudiamos la palabra de Dios y somos fieles a lo que la palabra de Dios dice, porque algunos hablan de unidad, pero una unidad humana, y eso no marcha. Y ya vimos el fracaso, de manera que si vemos ahora y vemos algún tremendo líder religioso y que está reinando sobre la tierra, ¿verdad? Lo digo así, y él está diciendo, bueno, va a venir un nuevo orden mundial y se va a establecer. No creamos, porque el Señor es claro. En los días de estos reyes, ¿de qué reyes? A ver, vamos a repasar un poquito. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Se fragmenta en 10. ¿Se unió alguna vez el mundo? No. Pasaron muchos siglos y llegamos hasta este año, 2021. ¿Y qué pasa? Está todo al revés. Hemos llegado a un caos sin límites realmente. Y ese caos sin límites no ocurre por la casualidad, mi apreciado amigo, de ninguna manera. Ocurre porque hay un Dios en los cielos que dirige la historia
El Señor no va a dejar que naufraguemos. Esta es una esperanza. Leía días pasados, no, que está cercano porque ya los científicos nos están viendo otra vez, porque ya tantas veces lo dijeron, un tremendo asteroide que va a partir el mundo en dos y podría caer en 6 o 7 años, llegar a la Tierra. ¿Va a ocurrir eso? No. Dios dice que no, porque Él es el que dirige la historia y ya nosotros estamos viendo. Si se cumplió, Babilonia cayó, Medo-Persia también, Grecia también. Roma existió 644 años y cayó. Se dividió en 10, tal cual decía la palabra de Dios. Hoy estamos con imperios frágiles como ¿qué? Como el barro o como la arcilla. Y no hay unidad, ¿no es cierto? No hay una unidad. Y saben, eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Amigos míos, no es porque Dios no quiere que los seres humanos realmente podamos estar unidos, porque en el reino de Dios estaremos unidos para siempre. Ya no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más gemido, no habrá las cosas horrendas que tenemos en esta vida. Todo habrá pasado. Lo que vemos hoy es causa de la rebelión humana y que surgió por causa de la rebelión del gran rebelde que se llama Satanás, como sabemos, como cristianos, aunque no estamos estudiando este tema en el día de hoy. De manera que, de la manera que viste, que del monte, dice allí la Biblia, ¿verdad?, fue cortada una piedra no con mano, y voy a poner aquí algo, simplemente estas líneas para que recordemos. Recalca el profeta, no es ningún poder religioso, porque hay algunos que dicen, bueno, vamos a establecer un imperio que realmente será religioso, político y va a durar 1000 años. No, señor. La palabra de Dios es rotunda, dice no va a ser establecida por mano humana. Será el Dios de los cielos el que va a establecer ese reino. No hay fuerza humana. Es el mismo que creó el globo, nuestro planeta, y lo colocó en el lugar que está en el universo. El mismo que nos da la vida y mantiene nuestro corazón latiendo en el día de hoy, ¿verdad? No tenemos que agradecer a Dios por todo lo que Él hace por nosotros, amigos míos. Cuán grande es nuestro Padre Celestial, cuán admirable es. Por eso, cuando Cristo estuvo en el mundo, vino después, ya en el año 4000 por supuesto que el mundo existía, el pecado entró, 4000 años después, Cristo apareció en este mundo. Los discípulos que eran humildes pescadores, porque los grandes hombres, como pasa hoy, ni siquiera tenían prejuicios y habían creado un montón de doctrinas. Hoy millones de iglesias en el mundo, cada uno dice lo que le parece. ¿Cuántos marchan con la Biblia debajo del brazo, pero enseñan lo que les parece? Algunos dicen el Antiguo Testamento no vale nada. La profecía de hoy, de paso, ¿de dónde comienza? Del Antiguo Testamento. Y va hacia el Nuevo. Y vemos a Jesús. Y Cristo habla acerca del reino de Dios. Cristo vino al mundo, mi apreciado amigo, no para que nosotros pensemos cosas novelescas, como algunos así hablan. No. Él vino al mundo con un propósito. ¿Qué nos enseña el Padre Nuestro? Los discípulos estaban pidiéndole que Él les enseñase a orar. Miren lo que dice allí en San Mateo 6. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Qué palabras más admirables, ¿verdad? Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás ¿a dónde? ¿En la parroquia, en la iglesia, algún lado? No, eso no dice Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él es digno de toda alabanza. Es el creador de todas las cosas. Es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y luego agrega, ¿verdad?, este Padre Nuestro que muchas veces lo hemos repetido de memoria 1000 veces, pero no pensamos en lo que dice. Ese es el fracaso del cristianismo justamente, ¿verdad? Venga tu reino, venga tu reino. De manera que es admirable lo que Jesús está diciéndonos allí. Entonces, si Cristo nos dice que Él va a establecer su reino, tenemos que orar, como dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad?
y pedirle al Señor que apresure en justicia. Estamos viviendo el fin de la historia porque estamos en los días de los pies, no porque el licenciado Ar lo está diciendo, no. Es porque Dios lo dice, amigos míos. No es una ocurrencia. A mí me trae paz al corazón. Me trae alegría. Me trae esperanza. Por supuesto. Un mundo de criminalidad. Un mundo de muerte. Un mundo de pestes incontrolables. El Señor dice, venga tu reino. Tenemos que orar para que ese reino venga pronto. Conozcamos más o menos de la palabra de Dios. Puede ser que haya muchos hoy que la toman por primera vez las Sagradas Escrituras en sus manos. Y ahora, cuando tengamos, ya vamos a ver enseguidita, comience la parte que tiene que ver con el estudio en sí, las lecciones, allí podremos preguntar muchas cosas que hoy te asombran. No te preocupes, porque esto está hecho de tal forma que será una bendición para todos. Ahora, venga tu reino. Ojalá sea esta nuestra oración del día de hoy. Que sea realmente al iniciar este seminario, sea realmente, Señor, dirige el seminario. Digamos también, Señor, dirige al licenciado para que sea justo y lea los textos bíblicos. Mi esposa es la que lee los pasajes. Ella leerá los pasajes, pero ¿saben? Lo importante realmente es entender lo que Dios dice. Yo trataré de ubicarlos en la historia, voy a mencionar muchas cosas y también con otros más vamos a tratar de estar aquí para que podamos entender. Y me gusta la frase también, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también ¿dónde? En la tierra. Allí no termina el Padre Nuestro, pero yo he puesto solamente esa parte, para que pensemos. ¿Se hace hoy la voluntad de Dios en este mundo? No. Y debemos orar para que pronto se haga la voluntad del Eterno, que como rebeldes la dejamos de hacer cuando Adán y Eva pecaron y se rebelaron contra Dios. Así nos va, ¿verdad?, en este mundo. Totalmente en contra de la palabra de Dios. Y pensar que hay religiosos que dicen que es bueno que la Biblia sea renovada, hecha de nuevo, porque ya es demasiado vieja. Es un libro muy viejo, tiene muchos miles de años. Nosotros ahora estamos ya mucho más sofisticados. ¡Qué mundo sofisticado!, ¿verdad? Una desgracia total, a pesar de que la ciencia es enorme, ha crecido mucho. Sin embargo, el hombre se encuentra viviendo en la inmoralidad total en esta tierra. ¿O no es así, amigos míos? Sí es así. Pero bien, ¿saben? Estamos a un paso del reino eterno. Hoy hay muchos que están en la cárcel. Hay niños desamparados por sus padres, como vemos en la pantalla. Lloran, no saben ellos, no entienden. Nuestros pequeñuelos no entienden muchas veces por qué existen. Ni siquiera por qué papá fue a la cárcel. Puede ser que haya ido en forma injusta, pero también puede ser, como ustedes lo saben, padres que matan a sus propios hijos, padres que violan a sus propios hijos, padres que realmente han roto el hogar y la familia se ha quebrantado y destruido completamente. Mis apreciados amigos y hermanos en Cristo Jesús, esto debe hacernos vibrar con el conocimiento breve que tenemos al ver la introducción de este tema, porque es la introducción. El resto la veremos durante la academia ahora. Pero saben, amigos míos, qué tremendo. Enjuguemos nuestras lágrimas. Enjuguemos las lágrimas de nuestros niños. La palabra de Dios es el consuelo. Allí encontramos la profecía. Pronto la piedra caerá. Cristo vendrá, escoltado por millones de ángeles, como dice la palabra de Dios. Y vendrá para terminar con este mundo de pecado, de injusticias, de tantas desgracias, ¿verdad? Todo habrá terminado para siempre. Por eso, mis amigos, el Padre Nuestro es maravilloso. Cristo les enseñó a orar, porque cristianos sin oración no son cristianos. Tenemos que orar. Es por eso que yo voy a terminar también con una oración en el día de hoy. Y voy a pedir al Señor que Él nos dirija, que Él nos acompañe, que Él nos ayude a vivir felices, pero felices no por una utopía, sino felices y confiados porque Dios dirige la historia,
porque hay un Dios maravilloso, y ese Dios no puede fracasar. Él nos promete la vida eterna, y la vida eterna será real, absolutamente real. Cuán admirable es pensar en ello, ¿verdad? Eso es lo único que puede enjugar las lágrimas del ser humano. Por lo tanto, con reverencia vamos a orar al Eterno, porque es un Dios eterno. ¿Cuántas veces el ser humano es irreverente con Dios? Yo voy a cerrar mis ojos simplemente para concentrarme en ese Padre eterno que tenemos, todos los cristianos, y aún los que no somos cristianos. Ojalá que encontremos a ese Padre eterno muy pronto, la esperanza gloriosa que como seres humanos podemos tener. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre amado que estás en los cielos, glorificado y santificado sea tu santo nombre. Tú mereces la honra, el poder por los siglos de los siglos, Señor. Danos lo necesario para vivir, como dices en el Padre nuestro. Pero, Señor, sobre todo queremos pedirte, venga tu reino. Venga tu reino pronto, Señor. Cansados de vagar, estamos por un mundo enlutado. Esta humanidad que es un barco sin timón se encuentra realmente a la deriva. Por eso te suplicamos que vengas pronto como tú nos enseñaste. Y nos mostraste hoy en una profecía que abarca muchos milenios aún. Señor, que pronto tu voluntad pueda hacerse en esta tierra. Solo tu voluntad, que nos llevará realmente a ser felices para siempre. Nos entregamos en tus manos de amor. Bendice a cada persona que está haciendo el seminario y a los que lo verán, a fin de que juntos podamos disfrutar de paz, de gozo, como solo Jesús puede darlo. Lo pedimos en el precioso nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Amigos míos, saben, tengo solo pocos minutos, pero debo recalcar algo antes de que nos separemos. Aquí vemos el seminario, el nombre Esperanza para las Naciones. ¿No les parece que este seminario comienza con la gran palabra esperanza? Realmente es esperanza. No hay mayor esperanza que un mundo nuevo, un mundo eterno, en donde la vida sea eterna, en donde realmente el Señor abra nuevas alturas cada día que podamos entender. El Señor nos creó inteligentes, pero el pecado frenó todo, ¿verdad? Por eso, esperanza para las naciones enlutadas. Pronto todo esto terminará, tal cual el Señor nos dice. Veamos en la pantalla ahora. Gran seminario, ya sabemos que este es un seminario, ¿verdad? Y ahora temas, los temas que, como hoy el que hemos desarrollado, lo desarrollará un servidor. ¿Para qué? Para que cada sábado, a partir de las 6 p.m., Argentina, donde estamos ahora, por supuesto que después de esto ustedes pueden verlo en cualquier horario, pero digo solamente si quieren escuchar el momento inaugural, lo ven a ese horario, ¿verdad? Como lo estamos haciendo ahora. Y entonces allí daremos la exposición a fin de que podamos ubicarnos. Tendremos las lecciones a nuestro alcance, porque hay muchas personas que colaboran para que esto se lleve adelante. Y por supuesto, ¿saben? Más quiero decirles algo, quiero mostrarles algo, no estoy haciendo propagandas. Acá hay personas que han colaborado para que todos tengamos, por ejemplo, este hermoso juego. Y los que vayan rellenando las lecciones, ya vamos a decir cómo, y lo vamos a decir el día miércoles, voy a explicar por qué enseguidita, ¿verdad? Aquí vemos alimentación diaria para una vida saludable. 5 DVD preciosos que nos enseñan una cantidad de recetas hermosas para cuidar nuestra salud. También vemos temas maravillosos como el que tenemos aquí. Vamos a entregarlos absolutamente gratis porque ya fueron pagados por quienes aman realmente esta esperanza gloriosa de la cual estamos hablando. Tendremos también el privilegio de ver, ¿no es cierto?, videos que estén llenos del contenido de la palabra de Dios. Será maravilloso poder ver esto, ¿verdad? Ya se me están terminando el lugar de la mano para mostrar todo, no podré mostrar todo, pero aquí vemos este libro que no quiero dejar
sin que todos lo conozcamos. Allí se titula Alimentación diaria para una vida saludable. Y ¿saben? Este también vamos a entregarlo. De manera que cada programa se habrán de entregar, y ya vamos a indicar cómo a partir del día cuando comencemos la academia, de manera que a ponernos ahora con el lápiz en la mano. Bueno, no quiere decir que si tú no quieres escribir no lo puedes hacer en seminario, puedes hacerlo sin las lecciones también, por supuesto, solamente puedes escuchar. Pero recuerda que todos podremos participar, todos podremos preguntar, porque será a través de un Zoom, de manera que será maravilloso el poder estar juntos, conocernos, vernos y por supuesto avanzar y compartir. Los links serán enviados también a fin de que podamos compartir con personas que por alguna razón no se han inscrito en el seminario y que por supuesto en ese momento habrán de inscribirse porque realmente querrán aprovechar lo más hermoso y lo más bello que hay en esta vida. ¿Qué es lo más hermoso y lo más bello? El Señor hizo cosas maravillosas, hizo las flores del campo que nos hablan de su perfección y su grandiosidad. Hizo también los cielos estrellados, que a pesar de un mundo enlutado como está, se ven estrellados en el día de hoy, ¿verdad? Hizo también los mares y los océanos. Hizo los mundos que son miles de veces más grandes que esta tierra, las galaxias y el universo entero. Lo hizo el Todopoderoso. Pero el Todopoderoso, cuando nosotros nos extraviamos, nos amó de tal manera, ese texto lo conocemos todos los cristianos, nos amó de tal manera que vino al mundo a buscarnos, ¿verdad? Dice el texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué es creer en Jesús? Significa orar como Jesús oró, venga tu reino. Significa entregar nuestra vida en sus manos y nuestra conducta, y el libro de textos son las Sagradas Escrituras. Por eso ahora que tenemos tecnología y cuantas cosas, podemos aprovechar mucho, ¿verdad? En este aspecto. Por eso allí hemos colocado, y vamos a seguir viendo la pantalla ahora, Academia Virtual. Estudio, preguntas y respuestas, lecciones, materiales varios, como recién les mostré. Será realmente maravilloso el poder tener todo esto, ¿verdad? Y ahora, el miércoles a las 8 p.m., recordemos, a las 8 p.m. en punto, comenzará de 8 p.m. hasta las 21 p.m., yo dije mal, 21 p.m., estoy acostumbrado acá en Argentina, a las 21 horas acá, 9 horas p.m. En realidad tendremos este seminario, como dijimos, ¿verdad?, en su parte virtual, y todos podremos participar y recibir materiales que podremos guardarlo, podremos imprimirlo, lo que deseamos, porque será virtual todo, debido a la pandemia en la cual estamos, y por supuesto, los premios que estuvimos diciendo, vamos a entregar en cada uno de los programas, pero ¿saben? Eso sí, los van a recibir a través del correo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe, que el Señor esté a nuestro lado y sea nuestra esperanza gloriosa. Es mi sincero deseo y oración en este día. Amén.